Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y por supuesto también ustedes nos pueden escuchar en su computador vía online. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Estamos una vez más acá avanzando en el Evangelio de Mateo. Y bueno, hoy día vamos a comenzar a ver el capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13, pero no vamos a comenzar del versículo 1, sino que vamos a partir en el versículo 10 al 17. ¿Por qué? Porque ahí nos va a explicar el propósito de las parábolas. Y la idea es que luego veamos la parábola del sembrador, que empieza en el versículo 1. Pero vamos a hacer un pequeño cambio, pero la idea es que tenga una mayor continuidad. Exacto. La idea de comenzar por la explicación de las parábolas para que porque Mateo tiene muchas parábolas, es una forma literaria, por así decir, que Jesús usó mucho, y hay un propósito del por qué lo hizo, y al poder conocer el propósito de las parábolas, por supuesto que este propósito se aplica a todas las que vamos a ver a partir de la primera de ellas, que es una de las más conocidas, la parábola del sembrador. Capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, esta es una explicación que hace Jesús de por qué Él utilizaba estas parábolas, y es una explicación que así a primeras, digamos, uno podría reaccionar y decir: eso no es justo. ¿Y por qué? ¿Por qué algunos van a escuchar y no van a entender y otros sí? ¿Cómo es eso? Y lo que nos está diciendo Jesús, ¿cierto?, es que el comprender las verdades espirituales es solamente para los elegidos de Dios. No es para todos. Sí, bueno, aquí tenemos la gran doctrina de la soberanía de Dios, que nosotros muchas veces cuando preguntamos a las personas: ¿es Dios soberano?, a los cristianos en general, la respuesta es ampliamente sí. Dios es soberano, es todopoderoso, es dueño de todo, en fin. Y tenemos eso como en el inconsciente colectivo, pero cuando lo analizamos a la luz de la salvación, chocamos con la soberanía de Dios, porque realmente, tal como dices tú, comenzamos nosotros a sacar nuestras cuentas y a considerar esa misma soberanía que tanto alabamos en otras áreas, la comenzamos a tratar de injusta cuando se trata específicamente el tema de la salvación, porque la salvación incluye el arrepentimiento que el Espíritu Santo da a un perdido, y esa salvación implica que se imputa toda una serie de beneficios que van desde la justificación hasta la glorificación, y dentro de esos beneficios está, por llamarlo de alguna manera beneficios, pero vienen con todo, por así decir, el paquete del nacimiento espiritual, viene la capacidad del Espíritu Santo en nosotros de comprender las verdades espirituales. Y tal como dices tú, es algo que no se da a todas las personas. Hay un cuerpo que Dios ha elegido que se llama la Iglesia, en la cual Él va a manifestarse y a la cual se le ha dado la bendición, porque lo dice en el versículo 16: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, es una bendición que, por favor, entienda, es absolutamente inmerecida. Nadie sabe realmente, y nadie podría siquiera aventurarse a tratar de reconocer algo por lo cual Dios haya
tomado a una persona para la salvación. Y es una tremenda bendición, como dices tú, Carlito, porque incluso en el versículo 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿ya?, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entendiendo, ¿no es cierto?, que estamos hablando sobre todo de los personajes del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo operó de una manera distinta al periodo que estamos viviendo de la Iglesia, en el cual de forma circunstancial descendía sobre algunas personas, y cuando específicamente los profetas. Pero eran personas justas, eran hijos de Dios, claro, que querían ver al Mesías y no lo vieron. Y no lo vieron, querían y no escucharon. Querían escuchar la revelación que iba a dar este Mesías y no lo escucharon, digamos. Es más, la revelación más grande del Nuevo Testamento, por supuesto que es Jesucristo y todo lo que significa, pero la revelación más grande es el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia que los profetas no lograron entender, ¿no es cierto? Y que hablaba justamente de este periodo donde judíos y gentiles estaríamos bajo una misma economía llamada la Iglesia. Entonces, entender ese proceso es una obra del Espíritu Santo. Cuando una persona en el Antiguo Testamento era considerada justa, por supuesto que era una justicia parcial, desde el punto de vista de que no podían ser declarados justos como lo somos hoy día nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Porque todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ese concepto de justicia también es parcial, ¿no es cierto? Y es distinto al concepto de ser declarados hoy justos por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, ahí encontramos esta bendición de poder, en definitiva, entender los misterios del reino de los cielos. Misterios que solamente pueden ser revelados y pueden ser entendidos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo muchas veces, y sobre todo en el Evangelio de Juan: no los dejaré solo, el Consolador, Él les enseñará y los conducirá a toda verdad. Y el Consolador solamente los reciben los elegidos. Aquellos que han sido elegidos. Y esto, que parece una doctrina muy injusta en un sentido, no lo es bajo ningún punto de vista, porque eso sería atentar contra la soberanía de Dios, y además los que se pierden son responsables de perderse, porque todos íbamos en esa dirección. Esto es paradojal, esto no es algo que nosotros procesemos de manera mental y saquemos una conclusión que nos satisfaga humanamente, porque eso no va a suceder. Pero el que no suceda en nuestra mente no significa que no es una verdad revelada por Dios. Dios dice claramente en el libro de Romanos: a los que Él llamó, Él justificó, ¿no es cierto? Él glorificó, a los que llamó, predestinó, y así sucesivamente. Todo está enmarcado dentro de su soberanía en un proceso en que Él ha tomado un grupo de personas de esta masa. Lo explica tan bien cuando dice de la misma masa, porque nosotros éramos de la misma masa perdida. Él, para manifestar su gracia, Él tomó algunos instrumentos y los diseñó para honra. Esa es la verdad de las cosas. Y otros para deshonra. Para deshonra. Unos para justicia, otros para juicio. Fíjate que en Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús habla a los escribas y fariseos, ¿cierto? Y le dice que ustedes no me creen porque no sois mis ovejas. Y en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces es todo mis ovejas oyen mi voz y me siguen a mí. Mi mano. Exactamente, Dios me la dio a mí y nadie las arrebatará de mi mano. En el fondo es todo a través de Dios, es todo a través del poder de Dios. Él es la persona que tiene toda autoridad y por lo tanto, si es así, es así. No lo voy a entender en un 100%, como dices tú, Carlito. Me cuesta, pero es así. Y si Dios es justo, si es una de las características de Dios, esto es justo también. Exacto, y además que nadie quisiera la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, si la aplicase, ¿no es cierto?, a todos, ciertamente nadie sería salvo, porque en nuestra mente humana existe
inevitablemente, aún sin ser religiosa la persona, la concepción de que el que nada hace, nada teme, ¿no es cierto? Y una serie de otros dichos que están acuñados en nuestra cultura transversalmente, y se piensa que, bueno, si realmente Dios los egipcios tenían ese pensamiento, ¿no es cierto?, de que de alguna manera había una balanza en la cual se colocaban los distintos hechos de la vida de una persona, y esa balanza arrojaba finalmente de acuerdo a qué pesaba más la entrada al paraíso. Pero sabemos que la Biblia nos dice claramente y refuta claramente esa visión, esa cosmovisión que es innata de nosotros como personas, cuando dice que en Efesios capítulo 2 que la salvación no es por obra, es decir, no hay ningún tipo de balanza, es por fe, y la fe incluso dice que es un don, es un regalo de Dios. Usted, si realmente cree en el Dios de la Biblia y en la revelación de la Escritura, usted ha creído porque Dios le ha dado esa fe salvífica. Bueno, y básicamente aquí lo que está diciendo, ¿cierto?, es que todos escuchaban las parábolas de Jesús, pero sus ovejas escuchaban la voz de Jesús. La voz de Jesús, exacto. Y creían en Él y lo seguían. Y eran hechos salvos, digamos. Pero eran los elegidos, eran aquellos que escuchaban su voz. La otra vez estaba escuchando un testimonio de un musulmán que también, a través de la Escritura, leyendo la Biblia para debatir a los cristianos, se hizo cristiano. Y es lo mismo. Es un milagro. Claro, pero nadie le evangelizó, por así decirlo. Exacto. Nadie le tuvo que hacer una ceremonia, ni hacer pasteles, ni regalarle polera, ni hacer un evento, ni traer canciones, ni ninguna estrategia. Aquí es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús, el Evangelio, es quien salva a las personas por medio del Espíritu Santo. Entonces, esta persona se sentó a leer la Biblia y se convirtió. Es increíble cuando nosotros vemos de alguna manera una cosa paradojal, cuando Jesús justamente está predicando el Evangelio, pero por otro lado usa las parábolas, porque el propósito de las parábolas, tal como está escrito acá, ¿no es cierto?, es para que no entiendan, es para que no entiendan, pero por otro lado es una forma de gracia desde el punto de vista de que al no revelarse la verdad explícitamente, las personas no rechazan la verdad explícitamente. Me explico. El rechazo de la verdad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo que significa que se rechaza la salvación de Dios, se rechaza el plan de Dios, se rechaza a Jesús, el Espíritu Santo y todo. Y eso es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque en definitiva, al rechazar la provisión de Dios, entonces no hay otra cosa que la condenación. El propósito de las parábolas también es un propósito de gracia, pero aquí vemos a Jesús predicando siempre el Evangelio. Además, incluso él dice, es necesario que vaya a otros lugares a predicar el Evangelio. Entonces, él recorrió toda la región de Israel predicando el Evangelio, pero la gran mayoría de las veces era no muy entendido, ¿no es cierto? La gente se confundía. Sin embargo, tal como lo dices tú y como lo dice la Escritura, las ovejas de Dios, por el milagro del Espíritu Santo, escuchaban la voz de Jesús y le seguían. ¿Lo conocieron? Le conocían y le seguían. Lo conocieron, porque dice, oye mi voz y yo las conozco, es decir, yo tengo una relación íntima con esas personas y me siguen. Eso es lo que dice Primera de Pedro a los que antes conoció, que es la palabra ginosco, que significa, no es solamente un conocimiento en cuanto a información de alguien, sino que es el establecer una relación íntima con alguien. ¿Y cuándo es que ocurrió eso? La Biblia nos dice, antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación. Bueno, teniendo esto claro del porqué de las parábolas, vamos a leer a continuación esta parábola tan importante que es la famosa parábola del sembrador, que aparece en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Ese oídos para oír es el oído que el Espíritu Santo abre a las ovejas de Dios para que entiendan los misterios de Dios. Claro, en el fondo lo que está diciendo en ese versículo, el que tiene oídos para oír, oiga, es aquel que es oveja, escuche Oirá mi voz. A su padre, a su maestro, A su pastor. al buen pastor. Exacto. Entonces es solamente para los elegidos. El resto va a escuchar una historia muy interesante, es algo cotidiano. Exacto. Ellos estaban acostumbrados. Incluso van a poder tener una comprensión de lectura, pero eso no les va a producir salvación. Exactamente. Entonces ahora viene el versículo 10, que es tan importante, que recalca lo que acabamos de hablar de que para qué eran las parábolas. Uh-huh. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya, entonces ahí está una vez más dejando súper claro, digamos, no es para todo el mundo. Esta es la soberanía de Dios. Aquí vemos que es Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto, santo, correcto, todo. Lo que hace Dios es perfecto, santo y correcto. No es que Dios haga cosas perfectas, santas y correctas, sino que todo lo que Dios haga es correcto, santo y perfecto. Y Él ha determinado soberanamente a unos dar la capacidad de escuchar la voz de Jesús como su pastor, y a otros escuchar solamente, tal como dijiste tú, palabras. Una historia interesante, pero hasta ahí nomás quedaban, digamos. Uh-huh. Pero más adelante podemos leer nosotros, a partir del versículo 18, uh-huh, la explicación que le hace Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, a sus ovejas, por así decir, a aquellos que son realmente hijos de Dios. Capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Recuerde, oíd pues vosotros, ahí está ese grupo reducido, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mucha gente hemos visto en esa condición, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, ¿qué vemos acá? En primer lugar, una realidad, una radiografía a la humanidad, a los seres humanos caídos, todos ellos. Nos muestra claramente los distintos tipos de personas y la reacción típica de estos tipos de personas. La primera simplemente no entiende y no quiere saber nada más, no se preocupa más, no tiene ningún interés y quizás nunca más vuelve a preguntar. Esa es la persona que Satanás ha arrebatado esa semilla sin que incluso antes que ésta produzca algún tipo de germinación. La segunda, la de los pedregales, a mí me hace mucho sentido, porque uno puede ahora, a esta altura de la vida, sacar algunas conclusiones de la experiencia que Dios le ha permitido tener. Nosotros tenemos como iglesia 25 años ya, y vamos para 25 años, y de verdad creo que la mayor cantidad de ejemplos que he visto es este segundo. Personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero al transcurrir las primeras instancias o situaciones relativamente difíciles, estamos hablando aquí no de persecución de los romanos, ni amenaza que la lanza, no, sino que situaciones sociales, situaciones familiares,
situaciones económicas, laborales, ¿no es cierto? Y que las personas se diluyen y después nunca más. Incluso me he encontrado con algunos que me han dicho, no, sí, mira, yo me reconcilié con el catolicismo. Y eso fue una puñalada en la espalda, el hígado, el páncreas, me agarró todas las vísceras, ¿no es cierto? Pero que uno al leer esto lo entiende, exactamente. Eso te digo, en mi experiencia por lo menos, este es como el segmento más grande de personas de personas no cristianas, porque en definitiva, por favor, ninguno de estos ejemplos es de alguien que se convirtió, es simplemente alguien excepto el cuarto, el último, ¿no es cierto? La buena tierra. La buena tierra. Entonces, después tenemos el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Bueno, ahí tenemos personas que de alguna manera asienten con la palabra de Dios, pero no están dispuestos a renunciar a su sistema de vida, ni que Dios intervenga en su forma de vida. En general, Carlito, estas personas, el de los espinos, son personas que van más allá que el grupo anterior, que el de los pedregales. Sí. Porque los pedregales es bastante breve, es decir, tienen sus primeras dificultades y renuncian. Exacto. Mientras que estas que están entre espinos permanecen más tiempo. Y a veces todo el tiempo. Y también la reciben con gozo, se animan, están contentos, te fijas tú, van a los primeros estudios, a los discipulados, etcétera, digamos, van a la iglesia, participan, se juntan con los hermanos, comparten tiempo. Puede ser un periodo bastante largo, pero después, como dice ahí, hay dos motivos, digamos, hay dos motivos por los cuales estas personas, dice ahí, finalmente muere, digamos. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Es decir, el afán es una preocupación extrema, no es una preocupación normal que uno dice, mira, estoy un poco preocupado, mi hijo está enfermo. No, el afán es cuando una persona está enfocada, pero en un 100% en algo. Que no existe nada más que eso. Claro, o sea, está encerrada y su vida se ha transformado en ese tema en particular, digamos. Entonces, este siglo tiene un afán. Y como podemos ver, el engaño de las riquezas, ese afán no necesariamente es el tema de las riquezas. Puede ser el trabajo, puede ser la fama, todo tipo de afanes que hoy en día nosotros vemos en el mundo. Bueno, nosotros esto es muy, muy importante lo que tú dices, Andrés, porque efectivamente este es un grupo engañoso desde el punto de vista que la gran mayoría de las iglesias lo tiene. Y aún líderes, entre comillas, cristianos, son ejemplos vivos de esto. Por ejemplo, tenemos todos estos músicos que no son cristianos, pero que se hacen pasar por cristianos, que son capaces de establecer vínculos con lo más podrido del planeta, como el catolicismo romano, ¿no es cierto? Y llamarle hermano y hacer visitas al Vaticano y en definitiva todo esto en pos de no perder su fama. No perder su fama, no ser rechazado, no perder su aceptación y también no perder oportunidades de vender sus materiales, sus discos. Estos son mega empresas. Yo con nombre y apellido, Carlitos. Así es. Jesús Adrián Romero. Marcos Witt. Pero particularmente Jesús ¿Cómo Adrián se llama Romero. este otro? Yo escuché sus primeros discos de Jesús Adrián Romero. Y tal como aparece El Anzuelo, acá, sí. Eran excelentes, o sea, doctrinalmente eran muy buenos. Hablaban de Jesús, tenían citas bíblicas, eran realmente buenos. O sea, doctrinalmente muy buenos. Y en nuestra iglesia se tocaban muchas de sus canciones durante muchos años. Entonces, pero uno después de que van pasando tiempo, va desarrollando su parte comercial, después generó su sello discográfico que se llama Vástago, por ejemplo, y ya empieza a meter otros artistas y otra cosa, y al mismo tiempo era pastor de una iglesia. Entonces, no, sí, mira, lo más terrible de esto es cuando empiezan a establecer vínculos hasta con el Islam. Entonces, Carlito, ese es el tema, digamos, que uno se cuestiona y uno dice, pero esta persona estaba tan bien, ¿qué le pasó? Y es ahí donde esta parábola nos da la explicación y nos dicen, eso va a ocurrir. Tenemos un ejemplo en el campo de los pastores. Había un pastor que se llamaba porque murió como pastor, ahora es apóstol de apóstol, ¿ya? Ronnie Chávez.
La historia de Ronnie Chávez en sus inicios era un hombre que predicaba el evangelio verdadero, pero al transcurrir el tiempo fue develándose o revelándose su verdadera identidad, ¿no es cierto?, de ser realmente una persona que produjo todo un movimiento, por lo menos en Latinoamérica, este falso movimiento apostólico, embebido en una situación de inmenso orgullo y además con un trasfondo de económico gigantesco. Hermano, las platas que se mueven a esos niveles son inimaginables para nosotros. Entonces, toda esta famosa red apostólica, todo nace a partir de un hombre que comenzó súper bien. Claro, comenzó predicando bien. Claro, el hombre recibió en su corazón la semilla. Exacto. ¿Cierto? La tierra es el corazón, dice la Escritura, y la semilla es el Evangelio. Esta persona recibió la buena nueva en su corazón, es decir, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, en todo, y se gozó y desarrolló súper bien. Yo me recuerdo, incluso años atrás, ¿cómo es que se llama acá? Estoy perdiendo más la memoria. ¿Cómo es que se llama Lucas Márquez. Yo hace 20 años atrás fui a escuchar a Valparaíso a Lucas Márquez. Y realmente un hombre, una predicación excelente. Excelente. Pues bien, 10 años después, Lucas Márquez hizo una aparición teatral, incluso con un ataúd, donde dijo que ahí él dejaba todo lo que anteriormente había predicado y ahora es una persona que predica pura basura, enseña pura basura, metido en la prosperidad y en todo este rol y cadena apostólica. Me están haciendo señas en la sala máster, vamos a ir a la alabanza y continuamos con nuestro programa. Estamos de regreso después de nuestra pausa musical y bueno, estábamos hablando de estos tipos de tierra y veíamos cómo este segmento es peligroso, es muy peligroso. Es muy engañador. Claro, porque es gente que permanece con la chapa de cristiano hasta el día de hoy, dando evidencias en los frutos espirituales y en la realidad de su vida que no lo son. Y eso es claro, algo que nos lleva, que confunde, porque obviamente cuando tú los denuncias, y mucha gente seguramente de los miles y miles que nos escuchan, claro, hay personas que nos escuchan y dicen, no, pero yo, Jesús Adrián Romero, lo que digo yo, pueden decir, mira, pero yo tengo un disco de Jesús Adrián Romero. Y nos tratan de divisivo. Está súper bien, tiene un disco de los primeros. Ahora, si compra usted uno de los últimos, se va a dar cuenta que no menciona a Jesús, que habla de Dios en términos genéricos. Y han hecho alianzas objetivas, alianzas reales con movimientos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y no solamente ofenden al Espíritu Santo, sino que además tienen fines más que evangelísticos, son fines comerciales. El mercado católico es gigantesco. Entonces, estamos hablando de que efectivamente ellos han sido engañados por la riqueza, nunca han sido cristianos, esa es mi posición, hasta que los frutos no demuestren otra cosa, pero desgraciadamente lo que se ve es que se sigue profundizando e intensificando y no hay un atisbo de arrepentimiento frente a la situación que están viviendo y que están generando. Así es, porque si uno se mete a YouTube, uno puede encontrar pastores de sana doctrina que dedican sermones a Jesús Adrián Romero, a corregirlo. En favor y con amor. Con amor y con la escritura y con versículos, llamándolo al arrepentimiento. Y estas otras personas dicen, no, yo tengo nada de que arrepentirme. Exacto. Y como bien decías tú, o sea, hoy en día, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, está creciendo el Islam, en algunos casos. Bueno, si eso sigue creciendo, no tenga duda que estas personas van a meter el Islam adentro. Es lógico, porque le van a decir que Dios es Alá y que no hay problema, que es el mismo Dios. Y si surge el budismo también y el hinduismo, y también de hecho es así. Fíjate que esta misma persona, Adrián Romero, ¿no es cierto? Porque no le digamos Jesús porque sería una ofensa para nuestro Señor. Adrián Romero lo vamos a llamar, ¿ya? Este hombre es entrevistado por un famoso presentador de la CNN de la parte hispana, sí, de CNN, ¿no es cierto? En español. Y un hombre de Venezuela
le hace una pregunta pero magistral. Le muestra un Corán y le muestra la Biblia, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, aquí hay 2 libros que se hablan de Dios, de la verdad y todo. ¿Cómo podemos lograr que se unan? Estoy resumiendo el diálogo. Y Adrián Romero dice, híjole, bueno, si tuviera la respuesta sería maravilloso, dice. Y la verdad es que... Y comienza él a hablar de que los cristianos hemos puesto muchas barreras y con toda esta, y que allá y que acá. Y en ningún momento, él hace una lectura como debiera ser de que definitivamente la doctrina del Islam es una doctrina satánica. Es una doctrina satánica. Y además de ser y que no hay satánica, forma de unir. Y además de ser satánica, Carlito, es excluyente. Es excluyente. ¿Y dice que el comunión resto son infieles. O sea, aquí en Latinoamérica somos tan ignorantes. No entendemos que el verdadero Islam es el que practica ISIS. Es el que practican ¿Cómo se llaman esa línea del Islam? Ellos son los sunitas. Los sunitas son los que la interpretan literalmente. Digamos. Claro, correcto. Los otros son considerados tibios. Los chiitas, perdón. Los chiitas son considerados tibios. Entonces, no hay forma. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Entonces, vemos que eso provoca... Y por supuesto se lleva el aplauso de toda la gente y toda la gente lo encuentra maravilloso porque lo encuentra un hombre sumamente amoroso que es capaz de acoger esa palabra que me cae tan mal a mí, te acojo, ¿no es cierto? Y acogemos Está súper bien acoger, pero ¿qué vas a acoger? Claro, acogiendo la basura como quien dice y mezclándolo sin discernimiento y llevando una confusión a la gente. Entonces cuando tú dices, oye, no, para esto es así, que eres divisivo, falto de amor, ¿cuál es lo que dice? Desacogedor, no sé si existe esa palabra, pero... Intolerante y todo esto. Entonces, pero usted, hermano, hoy día, en tiempo real de ahora, mientras nosotros estamos aquí en la radio y nos estamos tomando un cafecito y estamos conversando con usted a través del programa, en este momento, en los países islámicos se están asesinando a hermanos nuestros. En países comunistas también. Exactamente, en países comunistas. ¿Qué hablar de China? Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros acá les damos todas las facilidades para que construyan sus mezquitas y sus cuestiones así, porque pensamos en que tontamente pensamos en que puede haber una unidad y el Islam tiene un plan bien claro que es conquistar el mundo y todo aquel que no se somete, porque la palabra Islam, para que ustedes sepan, significa sometimiento. Los islámicos no evangelizan, los islámicos someten y la forma de hacerlo es por medio de la fuerza. Entonces cualquier persona para el Islam que no sea musulmán es infiel y es digno, merecedor de morir. Entonces, señor, eso es lo que dice el Corán. Eso es lo que dice el Corán, por supuesto. Entonces, matar a los infieles. Entonces, estas otras líneas, digamos, No existe el Islam pacífico. No existe el Islam pacífico. Que es una contradicción. Es como si nosotros tomáramos la Biblia y dijéramos, mira, estas cosas sí, estas cosas no. Claro. Es un menú a la carta, digamos. Yo elijo cuál es la doctrina que a mí me cabe mejor, digamos. Exacto. Lo que están haciendo grupos como ISIS, ese es el verdadero Islam. Ellos son islamitas ortodoxos. Es que en ese sentido, Carlitos, lógico, son más respetables porque son consecuentes. Exacto. No estos otros, lógico, no estos otros que sería como quien dice el catolicismo romano, todas esas formas de cosas que nosotros llamamos cristianos, pero que no son cristianos, que sabemos que no son cristianos. ¿Por qué usted o nosotros nos considera tan radicales, tan cerrados? Porque estamos viviendo el verdadero evangelio y la verdadera palabra de Dios. Jesucristo dijo que por causa de la palabra, incluso para que estuviésemos preparados, podía existir división incluso dentro del mismo seno familiar, que dentro del mismo seno familiar podríamos encontrar con toda certeza opositores y gente que se pondría en contra de nosotros. El evangelio es divisivo, el evangelio es selectivo, el evangelio es definitivamente, absolutamente exclusivo y excluyente. El verdadero Islam... Y eso se cumple una vez más, Carlito, con esta misma parábola que estamos leyendo, que nos dice que de 4 tipos de suelo, solamente uno responde, es hijo de Dios. Uno es oveja y las otras 3 no lo son. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a este tipo de suelo? Dice, porque oye, dice, entiende, que es algo muy importante, y da fruto. Son esas 3 cosas, Carlito, que se tienen que unir. Y ese fruto es abundante, porque dice, es al 30, al 60
y al 100 por 1. De hecho, es una cifra sobrenatural, porque no está hablando de una producción increíble, que no se da habitualmente en la agricultura, al 100, al 60, al 30 por 1, eso no, es casi imposible. De hecho, es más dado que de una cosecha, por lo menos el 50% no sea útil para, si alguien lo está haciendo como para una exportación. Ahora, esto no es para enredarse, Carlito, de que de repente uno dice, entonces uno es salvo por las obras. No, las obras no salvan, pero la salvación produce obras. Y la primera obra que produce el verdadero evangelio y la obra del Espíritu Santo es librarnos de la mentira. Un verdadero cristiano es libre de la mentira. Jesús dijo, conocerán la verdad, Juan 8:32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libre. ¿De qué? De la mentira. Lo primero que nos libera es de la mentira que sale de los cánones de la Escritura. Todo lo que está fuera de la Escritura. Por eso es que es imposible este concepto absolutamente idílico y equivocado de esta unidad el día de hoy. Es imposible, porque la unidad que se está promoviendo es la renuncia a la verdad. Y eso es blasfemo. Para poder estar unidos hoy día, tenemos que renunciar a la verdad, o bajar el estándar de la verdad, o acomodar la verdad, o aguar la verdad, o desconocer áreas de la verdad. Esa es la unidad a la que nos están llamando hoy día. Y no es así. Y claramente el Señor nos dice que las personas deben dar frutos. Lógico. Anoche veíamos justamente el término testigo. Dice Apocalipsis, dice el testigo fiel, que es uno de los títulos de Jesucristo. Testigo es la palabra mártir o martureo, de donde proviene la palabra mártir, y era alguien que daba la vida por la verdad. Entonces hoy día, cuando se trata de hablar la verdad, no se habla la verdad. De hecho, no se está dispuesto a perder un negocio por eso, en el caso de estos mercaderes de la música cristiana o con sello cristiano, sino que ellos están dispuestos a rechazar, a vender, a rebajar, a eliminar la verdad en pos de sus propios propósitos. Vamos a ir a la siguiente pausa musical y al regreso entramos ya en la recta final de nuestro programa. Un último punto que queríamos tocar y mencionar después de esta pausa musical aparece en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y dice, son palabras de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y ojo lo que dice acá, y pocos son los que la hallan. La parábola del sembrador también nos enseña que son pocos las ovejas de Dios, no son muchas. Nos da 4 ejemplos y solo uno es aquella buena tierra, aquel buen corazón que recibe la palabra, la entiende y da fruto. Y entendiendo que esa tierra es preparada por el mismo Dios. Ni siquiera es un mérito de la tierra. Así es. Pero ese es otro tema, digamos, que uno creería que, está lleno de cristianos por todo. No. Y no es así. No. Son pocos los que hayan. Son muy pocos. El reino. Son muy pocos. De los cielos, digamos. Exacto. Estamos viviendo una vida donde se promueve, una época en que se promueve la explosión del evangelio en un sentido y las grandes evangelizaciones, y la verdad que no es así. No es así. Desgraciadamente. No es así. No es así. Y por eso uno tiene que estar y actuar con cautela y estar atento. Y como dice el Señor Jesucristo, por los frutos los conocerán. Es lo mismo que está súper asociado, digamos, esta parábola, el tema de los frutos. O sea, los frutos y las obras no producen salvación, pero sí es para que nosotros estemos atentos y reconozcamos el tipo de tierra. Así es. Bien, queremos darle las gracias por su sintonía y esperamos encontrarnos en nuestro próximo programa, en un capítulo más de Un Instante con las Sagradas Escrituras a través de la radio Pinamar. Muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga.